Buenas tardes. En esta ocasión estamos con Elik Troconis. Él es un escritor de la Ciudad de México. Su formación es historiador por parte de la UNAM. Ujú. Cuenta con una maestría en escritura creativa por la Complutense de Madrid y este año ganó el Premio Nacional de Literatura Fenal Norma. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de su trayectoria como escritor. ¿Cómo ha sido este proceso, Elik? Quisiera que nos comenzaras hablando sobre cómo surgió este deseo por escribir. Pues surge ya hace años realmente, estando en secundaria. Y todo comenzó con una tarea cualquiera, donde el profesor nos pedía escribir el final de un cuento de Amparo Dávila, titulado El huésped. Y cuando lo hice, para mí fue extraordinario experimentar la sensación de poder crear y también de poder compartir, que alguien más leyera aquello que yo había escrito. Y después de ello comencé a escribir cuentos policíacos, que es prácticamente mi género favorito, hasta dar con una primera novela titulada Asesino por religión, que concursó en el Premio Letras Nuevas de Novela de Grupo Planeta cuando yo tenía 18 años y resultó finalista. A partir de ahí decidí con mucho más ahínco dedicarme a la escritura y combinado también con mi formación como historiador en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Después de esta primera novela, Asesino por religión, escribí una más, La conquista de la tecnología, que era muy distinta, no tenía nada que ver con el tema policíaco, sino más bien con la inquietud de qué ocurrirá aquel día en el que tengamos todos los textos del mundo, libros, periódicos, revistas, folletos, documentos antiguos en una sola plataforma, listos para ser consultados por cualquier persona, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Después se sumaron un par de libros que tuve el gusto de coordinar, en los que participaron varios autores más, uno de ellos Enigmas de la Noche Fría, todos ellos cuentos policíacos desarrollados en la Ciudad de México, y posteriormente uno más, Fantasías del Terremoto, todos los cuentos también en la Ciudad de México, pero relacionados con los terremotos, y perteneciente por supuesto a este género, la fantasía. En 2021 salió también un libro mío de minificción publicado por La Tinta del Silencio, titulado Iluminaciones. Fue un cambio radical después de las novelas, después de los cuentos, acercarme a este género de la minificción. Mi decir, a veces con textos tan breves como 2 palabras nada más, lo suficiente como para causar impresiones en el lector. Y ahora, lo último en el haber ya publicado es Tamaño Realidad, un libro publicado por Tirso Editorial, que incluye varios cuentos en los que los personajes son las personas que vemos todos los días y por las que nunca nos preguntamos. La gente del metro, de las plazas, de las calles, esos que parecerán tan cotidianos que no nos interesan, pero aquí es meternos a sus historias y saber qué puede haber detrás de todos ellos. Y Claro, sí. coincide. Uh-huh. Sí, perdón, Lick. Lo que pasa es que yo estaba leyendo justamente el prólogo del último libro de Tamaño Realidad, ¿no? Que es Sí, como un compendio de minificciones, cuentos, cuentos. cuentos. Entonces, a mí me pareció muy importante, bueno, estaba leyendo como el prólogo, la presentación del libro, en donde justamente hablas de cómo surgió la idea, ¿no? De crear estas, estas minificciones, cuentos, en donde tú dices que lo importante es más que nada como voltear a ver a esos hechos cotidianos, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de cómo surge la idea. Por qué hechos cotidianos? ¿Por qué no, digamos, hay, en la literatura como hay muchos géneros, entonces, ¿por Mm. qué enfocarte a estos hechos cotidianos, pues? Ujú. Claro, todo se enmarca al momento en el que yo llegué a estudiar la maestría en escritura creativa a Madrid. Y ahí uno de los retos que yo tenía como escritor, que me propuse a mí mismo, fue dar con eso que llamamos en términos muy generales la esencia humana, ¿no? Mucho escuchamos a los artistas de cualquier disciplina estar hablando de llegar a la esencia humana. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se llega, no? O la condición humana. Y pues al principio me preguntaba, bueno, ¿qué es lo propio de los españoles, ¿no? A diferencia de los mexicanos? Y al final llegué a la conclusión de que valía más la pena preguntarme qué era lo común a mexicanos y españoles. Y tal vez ahí estaría lo más humano que yo podría encontrar. Y veía que había cosas que se repetían y cosas que eran muy similares en los escenarios tan familiares para mí de la Ciudad de México que ahora veía en España, como eso, como el metro, como las plazas, las calles.
ver a las personas que piden dinero en cualquiera de estos escenarios, pero también ver a los músicos o ver incluso a los abuelos y a los nietos dentro de su casa, esos espacios tan íntimos a los que casi no accedemos, ¿no? O los vecinos que curiosean mirando al resto del edificio. Esas personas que están ahí, que casi no exploramos en la literatura, esas para mí valían mucho la pena explorarlas. Y no necesariamente como el periodista que se acerca a preguntar cuál es la verdad detrás de su día a día, sino como el escritor que se permite imaginar y crear ciertas ficciones que nos permiten entender mejor determinadas realidades. Entonces fue eso, un proceso de observación y de imaginación en muchos sentidos para dar con estas historias. ¿Y tú crees que lo lograste? Sí, sí, diría que sí, porque a la vuelta del tiempo y ahora que Tamaño Realidad ha llegado a más manos, no solo las del autor, no solo las del editor y del diseñador, sino ahora que ha sido leído y escucho los comentarios y escucho, este fue mi cuento favorito, este fue la historia que más me gustó, esto me generó ternura, bueno, pienso que llegué a esos sentimientos que en el fondo es, creo que lo más importante que nos puede dejar la literatura y el arte en general, sentir algo, así sea enojo, así sea ira, así sea resentimiento contra los personajes que están obrando mal dentro de una historia, pero sentir eso, o ternura, o compasión, o ver las cosas de una manera distinta, creo que es a lo mejor que podemos aspirar como escritores y a lo que creo que llegué con este libro, Tamaño Realidad. Claro, sí. Y yo sé que estudiaste una maestría en escritura creativa en la Complutense de Madrid. Sí. Y aquí sería la pregunta, si hay algún método, ¿aprendiste algo en la universidad, en la Complutense, sobre cómo llegar a la esencia humana a través de las letras? Yo, yo creo que una de las mejores lecciones que recibí sobre eso fue aquí en México por parte del maestro Agustín Monsreal, con quien tomé clases en la Fundación para las Letras Mexicanas. Me dijo que lo principal es observar y mantener encendida la llama de la curiosidad por esa esencia humana, ¿no? El estar continuamente preguntándonos. Yo que vengo del género policíaco, tengo como uno de los grandes modelos a Sherlock Holmes, ¿no? O a cualquier detective. Y es genial cómo a partir de cualquier detalle pueden deducir la historia de su vida. Y de pronto creo que ese ejercicio nos es muy útil a los escritores y a otros artistas. A partir de lo que podemos ver, imaginar mucho más. Y en ese sentido, dar con qué puede haber detrás de una acción. ¿Cuáles son los sentimientos, los miedos, las aspiraciones, los sueños que hay detrás de cada acción concreta de una persona? ¿Qué es lo que lo lleva a actuar de cierta manera, a tener este comportamiento, esta personalidad, a decir lo que dice, a hablar de la forma que habla? Eso y esas preguntas y esa curiosidad es lo que fomenta muchísimo la imaginación y nos permite dar con historias que, insisto, podrán ser ficciones, mentiras, pero que nos acercan a realidades. Y en este sentido, cómo elegiste las historias? O sea, Muy, es una vida cotidiana, ¿no? Son acciones cotidianas. Entonces, ¿cómo eliges sí, qué historia cotidiana puede dar para un cuento o para algo literario? claro, muchas venían solas, ¿no? Llegaban casi caminando ante mí. Era fuera de donde yo trabajaba, por ejemplo, en la Plaza de Sol, en el mero centro de Madrid, y ver a las personas que se disfrazan de Mario, de Luigi, y que comienzan a pedir dinero jugando fútbol o saludando a la gente. Bueno, ¿qué había debajo de esas botargas, no? Entonces, eran preguntas que llegaban de forma muy, muy natural, algunas de ellas. Otras, por ejemplo, de pronto ver a una persona mayor, quizá rebasando los 80 años, con una playera de Cristiano Ronaldo en el metro de Madrid. Bueno, a este señor le encanta el fútbol, o por qué usa esa playera, es fan de Cristiano Ronaldo. O sea, todas esas preguntas que llegaban casi instantáneamente y que después de procesarlas y después de estar rumiando un día, dos, tres, una semana, era este personaje exige una historia. Hay una frase que de hecho sirve como epígrafe de este libro, que proviene de la novela La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joël Dicker, en donde se dice algo así como que no son las personas, perdón, no son las personas quienes nos hacen pensar que podrían ser personajes de una novela, es su manera de actuar, es verlas en ciertas acciones. Entonces, esas acciones que llaman la atención, sacarlas, tomarlas y ponerlas en práctica. Y otros cuentos, porque también los hay aquí en Tamaño Realidad,
son de otro tipo de espacios, porque ese es quizá el segundo detalle que define los cuentos de aquí, no solo los personajes cotidianos, sino también los espacios habitados, que puede ser eso, el metro, ya lo dijimos, o las calles, pero también la casa, el espacio íntimo, o incluso hay por ahí un viaje a la Antártida. Y de esos espacios que no conocemos de primera mano, pero imaginar y a partir de las fuentes y de los relatos de viajeros que tenemos, ¿cómo sería eso? O también hay historias de narcotraficantes, de bandidos de bancos, que son personajes que tal vez no vemos todos los días, pero que están en distintos espacios, recorriéndolos, a veces por carretera, a veces por barco, y llevándonos a ellos para conocerlos mejor también nosotros. Entonces están las dos partes. Y también es cierto, porque a veces se llega a esta confusión, ¿no? Que todo lo que es de la vida cotidiana es costumbrista, es una estampa, es nada más lo que vemos. No, hay mucha imaginación. En estos cuentos, además, hay bastante humor en muchos de ellos, hay fantasía en el sentido de algo completamente inventado que tal vez nunca sucedería, pero que aquí nos sirve para llegar a algún punto y para llegar a una carcajada y para llegar a conmovernos. Hay cartas, hay textos que vienen escritos como notas periodísticas, hay uno que viene como carta al editor de un periódico. Bueno, hay distintas sorpresas y también en distintos tipos de cuentos, los de final abierto, por ejemplo, o los que son narrados por distintos personajes, los que son solo un diálogo, los que nunca tienen una narración y no sabemos dónde estamos, pero por los diálogos nos imaginamos, es también una experimentación continua. Para mí, el periodo en el que escribí estos cuentos fue de absoluta experimentación, de conocer a Virginia Woolf, a Hemingway, a Joyce, a todos los autores posibles en un amplio espectro, a los rusos, por ejemplo, también, y saber de esto que hicieron ellos, qué puedo tomar yo y qué puedo hacer hoy, tal vez 200, 300 años después, con esas herramientas, cómo las traemos, cómo revivimos estas mismas técnicas, Claro. estas herramientas, ¿no? Y qué hacer hoy con ello. Sí, podría pensarse entonces que podría ser algo así como la magia de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Y podría ser también en ese sentido que pienso que las obras artísticas siempre reflejan esencia del autor, ¿no? ¿Tú crees Ujú. que tamaño realidad sí plasma gran parte de ti como persona? Sí, sí, completamente. Y yo, bueno, el título del libro, Tamaño Realidad, viene del título de uno de sus cuentos, Ujú. Tamaño Realidad, que para mí es mi favorito. Y es una persona, un hombre de edad, bueno, de edad madura, digamos, que llega un día a un estudio fotográfico, saca su tarjeta de la cámara y le pide al dependiente que le imprima unas fotos. Él le pregunta, claro, señor, ¿qué tamaño tenemos? 4x6, 6x8, 8x12. Y él dice, no, quiero que le imprimas tamaño realidad. Y el dependiente se queda, ¿cómo que tamaño realidad? Y el otro le explica, claro, quiero que imprimas esa foto al tamaño de lo que es realmente. Yo creo que eso viene eh, de la aspiración absolutamente humana que tenemos todos nosotros de conservar las cosas de nuestro pasado. A veces lo hacemos a través de un souvenir en el viaje, a través de una taza que compramos, un imán en el refrigerador, o nos quedamos con la carta de algún antiguo amor, o nos quedamos con cualquier recuerdo, pero siempre estamos intentando afianzarnos a eso, porque es lo que nos dice, sí, pasó, sí existe, sí lo viste y forma parte importante de ti. Este señor que entra a pedir que le impriman la foto de la catedral del pueblo en tamaño realidad, es lo único que quiere. Quiere conservar algo que le es importante. Y eso vino de una aspiración completamente mía. Yo salía un día a tomar fotografías por Madrid y de pronto vi algo que me gustó tanto que dije, esto habrá que imprimirlo a tamaño realidad. E insisto, creo que es algo compartido por muchos, ¿no? Entonces, sí hay mucho de mí y que a la vez busca llegar a esas otras personas que también lo sienten. Y creo que ahí es donde un autor puede hablar de que funcionó su trabajo. Si lo suyo y lo que sintió, lo que quiso transmitir, llega a otros que también puedan sentirlo de la misma manera. Claro, sí, y creo que sí está bien logrado porque yo también me di a la tarea de leer algunos de tus cuentos y sí, me gustaron, la verdad, creo que sí son una lectura bastante ágil y creo que sí te transmite algo, ¿no? Al final. Y, Gracias. pero antes bueno, antes de finalizar, me gustaría preguntarte sobre, pues, el último
gran premio que ganaste, ¿no? Que es el Mm. Premio Nacional de Literatura Fenal Norma por tu novela La joya robada, ¿no? Yo creo que Sí. una cosa es escribir cuentos o textos pequeños, ¿no? Breves, Pero una sí. novela es un gran reto, ¿no? Y aparte, haber ganado el Premio Nacional, supongo que supone no, no sé cómo te sientes al respecto, y también me gustaría que hablaras un poco de la trama de la obra, porque me dices que se va a presentar próximamente, pero igual Sí. podrías hablar un poquito lo que se pueda acerca de Claro, esta claro. novela. Ujú. Para quienes nos vendamos aquí un súper adelanto. Pues esta novela eh, consta de lo siguiente. Son 16 personas que un día se encuentran en algo así como un hotel y se tienen que hospedar juntos. Entre estas 16 personas hay hermanos, hay un padre e hija, hay antiguos amantes, una mujer que no quiere que quiere casarse con su pareja, pero él no quiere y la ha evitado durante mucho tiempo. Insisto, antiguos amantes. Hay un barbero que se hace pasar por escudero, hay una mujer que se hace pasar por princesa, y vaya, una serie de relaciones extraordinarias entre ellos, pero sobre todo muchos sentimientos encontrados. El escenario perfecto para un crimen, y eso es lo que ocurre. Se suscita un crimen aquí a puerta cerrada y hay que investigar quién es el responsable. Pero el detective no es un Sherlock Holmes o un detective moderno. El detective es nadie más y nadie menos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta novela se sitúa hace 400 años en una venta con esos personajes que nos regaló Cervantes, pero viviendo una historia nueva, un crimen, una investigación policíaca, y a nuestro Don Quijote, loco como está, o tal vez no tanto, intentando resolver este crimen y dar con el culpable. De eso va. Y para mí fue una aventura escribir la novela porque reunía dos de las cosas que yo más valoro, eh, o tres tal vez, lo policíaco, la tradición cervantina y el humor. Unir esto en una misma novela al principio parecía descabellado, pero dije, no, esto estaría padrísimo, yo quiero hacerlo. Y me embebí en esa aventura, en esa hazaña, como diría Don Quijote, y el resultado fue esta novela, que en efecto recibió el Premio Nacional de Literatura Fenal Norma 2022, que se anunciará en la Feria Nacional del Libro del León, ahora en julio, en los primeros días, y que esperamos ya dentro de unos meses más estar viendo el producto resultante, este libro. Y el cómo me siento, pues increíble, es una sensación extraordinaria, que algo que uno hace con tanta pasión, tanta entrega, y que a veces lo hace dudar a uno y que a veces hace preguntar si está haciendo lo mejor, lo correcto, si esto va a funcionar, pero no, que con seguridad llegas al final y después de escribir revisas una y otra vez, estar completamente seguro, bueno, que eso haya recibido el reconocimiento de un premio nacional y a esta edad, a los 26 años, fue extraordinario, fue extraordinario. Estoy muy contento aún. Pues muchas felicidades, Elik. Ahora Gracias. sí, ya nada más para terminar, ¿cómo te sientes con este premio y con esta trayectoria y también a una edad tan joven? Porque respecto a México, pues el tema de las letras o de la cultura no, a lo mejor no es muy reconocido. ¿Cómo te sientes tú siendo un exponente mexicano? Pues muy contento y también con la responsabilidad que me parece que ellos representan, ¿no? Al final vemos escritores y de pronto parece farándula, pero son quienes están escribiendo lo que se lee, las ideas que se transmiten, nuevas sensibilidades, nuevos valores, historias que tienen que ser contadas, ¿no? A veces sociales, a veces políticas, con una fuerte crítica, ¿no? Entonces, creo que por una parte es eso, esa aceptación de una responsabilidad importante y saber que no son juegos, de que publicamos literatura, hacemos o intentamos hacer arte, ¿no? Y por su parte, también muy contento y muy satisfecho con los frutos hasta ahora. Estos 6 libros, incluido Tamaño Realidad, el séptimo que viene con La joya robada, me hace estar muy contento y sobre todo muy agradecido de la posibilidad de que otras personas puedan leer esto que yo como autor hago con tanta entrega. Porque eso, a mí me gusta presentarme diciendo, soy Electroconis y los libros son mi vida, los que leo y también los que escribo, y tener la oportunidad de compartirlos con alguien más
y de despertar esas sensibilidades, de pronto despertar otras maneras de ver las cosas, que es algo que nos permite el arte, me parece un privilegio, una oportunidad sensacional. Pues muchas gracias, Elik. La verdad me dio mucho gusto platicar contigo y felicidades por el premio y por todo. Muchas Es- gracias. Nos vemos. Gracias, Andrea. Hasta Adiós. pronto.